Cierra la puerta. Apaga las luces. Conecta tus audífonos y prepárate para escuchar las historias más aterradoras transmitidas en un podcast. Este es Habla Pablo, el podcast del pueblo en su sección Historias para no dormir. Si esta noche no tienes ganas de dormir, este podcast es para ti. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas madrugadas o cuando sea que estén escuchando esto y sean todos bienvenidos a una sesión más de Habla Pablo, el podcast del pueblo en su sección Historias para no dormir. ¿Ustedes saben qué significa tener un estigma? ¿Se han preguntado alguna vez o han escuchado acerca de personas a las que le ocurren estigmas, que son personas estigmatizadas? ¿Qué cosa creen ustedes o qué noción tienen de lo que significa tener un estigma? Los estigmas son uno de los fenómenos más extraños que ocurren actualmente en la iglesia. Muchas personas lo toman como un fenómeno sobrenatural, en donde las personas experimentan las heridas que tuvo Cristo cuando estuvo en la cruz, heridas de forma visible, o sea, las heridas de las manos, las heridas de los pies. Algunas llegan a experimentar las heridas de la corona de espinas, incluso llegan a experimentar la corona que Jesús tuvo en el costado cuando el centurión le clava la daga a Jesús en un costado para asegurarse de que muera. Existen personas que afirman que experimentan este tipo de llagas, este tipo de heridas. Sobre todo, se sabe que algunos santos, muchos santos, han tenido estas expresiones, esta forma, no sé, sobrenatural de tener una conexión con Dios. Y decía hace un momento, heridas visibles, porque hay santos que han experimentado estigmas invisibles. Estos santos sienten el dolor de las heridas, de las que hace un momento te he hablado, de las manos, de los pies, del costado, incluso de la corona de espinas, pero no llegan a tener marcas corporales. Un ejemplo claro de esto es Santa Catalina de Siena. Se dice que Santa Catalina de Siena comenzó a notar que estaba experimentando en su cuerpo los estigmas y en oración le pidió a Dios que por favor le quite los estigmas visibles y los haga invisibles para no llamar la atención de los demás. Lo que no quería Santa Catalina de Siena era que la gente se asombre, se deslumbre, se quede perpleja por lo que estaba viendo y la atención completa vaya siempre y constantemente hacia Dios. La primera persona de la que se reporta que en algún momento fue estigmatizada ocurrió allá por el siglo XIII y fue nada más y nada menos que un hombre muy conocido por nosotros, sobre todo digo por nosotros porque constantemente yo les he hablado de este hombre y mi admiración a este santo, el santo entre los santos, el segundo Cristo,
el Evangelio hecho hombre, nada más y nada menos que San Francisco de Asís. Hasta donde se sabe y hasta los reportes que existen oficiales sobre los estigmas, San Francisco de Asís es el primer hombre en experimentar las heridas de Jesús en la cruz, o sea, los estigmas. Antes de San Francisco de Asís no se tiene ningún tipo de reporte que otra persona haya experimentado algo así. San Francisco de Asís, como ustedes bien saben, era un hombre, se podía decir, de clase media en Asís. Su papá se dedicaba a comerciar telas y esto lo ponía a él en una clase un poquito más acomodada, ¿no? No era una persona rica, pero tampoco era una persona pobre. Era una persona acomodada, se podría decir, de clase media. Entonces, cuando es tocado, experimenta este vínculo con Dios, San Francisco de Asís deja todo lo que su padre de forma material le haya podido dar, lo deja todo. Y se convierte la vida de San Francisco de Asís en una vida muy austera, pobre. Él funda la orden de los franciscanos y quiere que la orden de los franciscanos sea la última orden entre todas las órdenes que existen en el mundo, ¿no? Ustedes saben que existen los jesuitas, los diocesanos, los comunianos, diferentes tipos de órdenes sacerdotales. Entonces, los franciscanos capuchinos optan por ser los últimos entre todas las órdenes. Tanto es así que para que un franciscano capuchino sea parte de cargos importantes en la iglesia, tiene que cambiar de orden, no puede ser franciscano, se vuelve jesuita. Se sabe que alrededor, y hago este comentario porque yo recuerdo que una de las personas que salía en el podcast, nuestro querido amigo Walter, siempre preguntaba cada vez que nosotros teníamos un invitado que hablaba sobre posesiones demoníacas, ¿no? Él siempre preguntaba cuál es el porcentaje de hombres y de mujeres poseídos en el mundo. Walter tenía la noción de que eran más las mujeres las que eran poseídas por el demonio en el mundo. Y por lo tanto, se hacían muchos más exorcismos de mujeres que de hombres. Él tenía esa noción y en realidad no es que sea tanto así, ¿no? Pero quizás. Alrededor del 85% de las personas que han tenido estigmas en el mundo son mujeres. El 85% es un gran número. De todos los casos de estigmas que se tienen en el mundo, el 85% son mujeres. Es un poco difícil entender el por qué Dios se manifiesta en las personas de esta manera, ¿no? Es difícil saber por qué Dios comparte las heridas de Jesús en el cuerpo de las personas. Y sobre todo también en estos casos es muy difícil saber quién miente y quién dice la verdad. Porque si bien han habido muchos estigmatizados famosos en el mundo, han habido también muchos fraudes. Han habido personas que han fingido los estigmas, han imitado las heridas de diferentes formas y han mentido una y otra vez sobre sus heridas. Todo esto deberíamos tomarlo en cuenta para el tema del que vamos a hablar hoy. Porque para que una persona sea considerada estigmatizada por la Iglesia Católica, antes debería cumplir con algunos requisitos para saber si sus estigmas son falsos o son verdaderos. Y todos estos requisitos que se han comenzado a tener para el tema de los estigmas es precisamente por el mismo tema de que existe mucha gente que dice que es estigmatizada, pero en realidad son un fraude. Estos son cinco condiciones que debe tener una persona
estigmatizada para que la iglesia pueda comenzar un proceso de investigación para aceptar los estigmas de esta persona. Primero, los estigmas deben ser siempre llagas, modificaciones de las heridas de Cristo localizadas en los lugares donde precisamente Jesús tuvo las heridas. Ahora, hay algunas variedades, porque algunas personas lo tienen en la palma de la mano y a otras personas se les podría notar los estigmas en la muñeca. En eso no hay problema, porque puede ser tanto en el pulso como en la palma de la mano los estigmas. No se descarta un estigma por el lugar en donde sale, no importa, si es en la mano, si es en el pulso, no hay problema. O si la herida del costado está a la derecha o está a la izquierda, eso no es causal de afirmar como falso un estigma. Simplemente que las heridas sean siempre llagas. Deben aparecer al instante. Se sabe que estas heridas causan un dolor agudo, sobre todo los días que recuerdan la pasión del Señor. Viene sabiéndose que, por ejemplo, los días de Semana Santa o los días viernes, a diferencia de las heridas normales, que una herida que uno se causa cuando uno ha tenido una herida profunda, tú sabes tranquilamente que la herida que tú tienes no es que te duela más un día y menos otro día, ¿no? Las heridas te duelen siempre. Si te cortas con algo y te tienen que coser para que te recuperes, eso te va a doler siempre. Uno toma antibióticos para el dolor, pero no es que todos los viernes te duele más intenso o en Semana Santa te duele más. No, en el tema de los estigmas sí es así. Duelen mucho más los viernes o los días de Semana Santa. Otro punto es que las heridas no sufren de supuración ni putrefacción, no emiten un mal olor. Todos sabemos que si una herida, una persona, por alguna razón, por ejemplo, las personas que viven en la calle, ¿no? Y no se van a atender a un centro médico, se hacen una herida y no se la curan, la herida se comienza a podrir. La piel, la herida comienza a infectarse, esta comienza a tener materia a partir de la putrefacción y comienza a emitir un olor muy feo. Los estigmas no sucede esto con los estigmas. Las heridas de los estigmas al parecer siempre se mantienen abiertas y siempre se mantienen como si alguien las hubiera limpiado constantemente. No cierran. Las heridas de los estigmas, por más que pase el tiempo, no logran cerrarse y siguen sangrando, pero no producen ningún tipo de mal olor ni putrefacción. Los estigmas, y este es otro punto, son acompañados de hemorragias continuas. Como te decía, la persona experimenta estas hemorragias a partir de que la herida no cierra, y de cuando en cuando comienzan a tener diferentes tipos de manifestaciones en donde la herida sangra bastante. Y como último punto es que las heridas o las llagas persisten de manera inalterable a pesar de algún cuidado médico. O sea, si un doctor quiere coserla o si un doctor quiere parcharla de alguna forma, le pone vendajes para que cierre, estas continúan abiertas a pesar de cualquier tipo de intervención médica. Esas son algunas de las condiciones que debería cumplir un estigma para que sea tomado en serio por la iglesia. Ahora, te quisiera invitar a que a partir de lo que vas a escuchar el día de hoy,
saques tus propias conclusiones sobre quién fue el Padre Pío de Pietrelcina. Porque yo te he hecho una breve introducción sobre los estigmas, sobre cuáles son las condiciones para que la Iglesia crea y asegure que un estigma es verdadero. Te he dicho también que hay mucha gente que falsifica sus estigmas con tal de ser reconocido, de confundir o de tener una falsa atención por la gente. Y todo esto quiero que lo sumes para sacar tus propias conclusiones sobre lo que vamos a hablar hoy. Quizás San Pío de Pietrelcina sea, si no es que es, uno de los santos más cuestionados de los últimos tiempos. ¿Pero por qué? ¿Por su cercanía con Dios? ¿Porque habían personas que creían que sus estigmas eran falsos? ¿Por testimonios de personas que hablaban mal del Padre Pío de Pietrelcina? ¿O por todo eso en conjunto? Hablar del Padre Pío, y esto sí quisiera dejárselos muy claro, es un tema muy complicado. Ha sido un tema muy difícil porque para los que no creen, las pruebas nunca van a ser suficientes. Y para los que creen, no son necesarias las pruebas. Entonces, recopilar información, recopilar diferentes puntos de vista, parte de la historia, para sacar conclusiones sobre la historia verdadera del Padre Pío ha sido muy difícil. Es una historia que involucra procesos eclesiásticos, escándalos, chismes, testimonios, documentos oficiales y todo eso mezclado con mentira y verdad. Pero todo eso hace de la historia del Padre Pío de Pietrelcina algo complicado de contar, pero algo muy bonito de compartir. Quisiera que tomes mucha atención a las cosas que te voy a ir diciendo y por supuesto, yo no voy a tener ningún tipo de intención de querer convencerte de algo mientras se vaya desarrollando el podcast de hoy. Por el contrario, quiero que siempre cuestiones lo que escuchas y en ese cuestionamiento entres en un debate en tu mente. Y mientras estás en un debate, saques tus propias conclusiones y llegues tú mismo a la verdad que tú creas que es la que para tu conciencia, para tus convicciones, para tus principios, es la mejor. Es difícil saber por dónde empezar, pero creo que podríamos empezar por su canonización. El 16 de junio del año 2002, el Papa Juan Pablo II logró la canonización del Padre Pío de Pietrelcina. Ese día en la Plaza de San Pedro había más de 300.000 personas reunidas. El Padre Pío se convertía por fin en un santo católico. Recordemos que para que una persona se convierta en santa según el catolicismo, se pasa por un proceso muy largo y complicado. Para que alguien sea nombrado santo se requiere de todo un protocolo en donde se deben de cumplir muchas etapas. Las condiciones de este protocolo, y hay que esto dejarlo bastante claro, y ya te voy a decir ahorita por qué, comenzaron a considerarse en el siglo XX recién. Antes de eso, ser santo era más que todo un asunto que dependía de la voluntad del Papa. O sea, esto quiere decir que para que alguien sea santo, no necesariamente a veces debía cumplir con ciertos requisitos específicos, sino que simplemente el Papa decía, él es santo y él no. A partir del siglo XX se designa una rama de la Iglesia
para investigar, documentar, validar la información sobre todos estos casos que tenían que ver con la santidad. Estos procesos, como les dije hace un momento, suelen ser muy largos y van desde el señalamiento de una persona como un siervo de Dios. Después se le hace una promoción de santidad. Luego de esto se le hace el análisis para saber si es venerable. Y luego de esto se le beatifica. Y como último paso ya se le canoniza. Y si todo eso que te he dicho anteriormente se cumple, se tienen que documentar dos hechos que se deben considerar sobrenaturales, o como se llamaría en el mundo católico, milagros, por intercesión del santo. ¿Qué cosa quiere decir esto, Pablo? Que no es el santo el que cumple con el milagro, sino su intercesión mediante su oración a Dios hace que Dios le conceda un milagro para la persona que lo está pidiendo. San Pío vivió prácticamente toda su vida en el siglo XX, entonces, considerando que él muere el 23 de septiembre de 1978, ya para ese tiempo los avances y los estudios en cuanto a lo que tiene que ver con el análisis de estas pruebas para ser una persona santa habían avanzado mucho. Ya había mucha tecnología para ese año. Entonces, una de las cosas que llama poderosamente la atención a mucha gente, y mucha gente que está en contra y llama falso a toda la historia que tiene que ver con San Pío de Pietrelcina, es que la canonización de San Pío de Pietrelcina fue muy rápida. Y fue muy rápida tomando en cuenta que han habido santos que han demorado hasta 300 años en ser canonizados. En el caso del Padre Pío fue algo bastante breve. Al Padre Pío de Pietrelcina se le llama el santo más investigado del siglo XX. El más investigado incluso de la historia. Pero también se le considera el santo más perseguido del siglo XX. La información sobre el Padre Pío es muy interesante, muy rica en historias que tienen que ver con la investigación, con lo milagroso, con lo sobrenatural o como quieras llamarlo, que tienen que ver con espías, tienen que ver con mentiras, con chantaje. Y hoy te voy a ir narrando poco a poco los hechos sobre su vida y lo que gira en torno a él para que sepas un poco de qué te estoy hablando y notes de alguna forma si esto para ti es real o es falso. El Padre Pío nació en 1887 en Pietrelcina, en Italia. Pietrelcina es un pueblo chiquito, no pobre, no pobre como si eres de aquí de Perú, como los asentamientos humanos pobres que tenemos en Perú, pero sí un pueblo muy humilde, ¿no? Muy humilde. Su nombre real es Francesco Forgione. Él adopta el nombre de Pío de Pietrelcina o Fray Pío, que significa obviamente el piadoso, cuando entra a ser fraile capuchino. Cuando entra a la orden de los frailes capuchinos, ustedes entiendan que ser parte de la orden de los hermanos capuchinos no es algo fácil. Y se los digo de primera mano, no porque yo haya sido fraile capuchino, sino porque yo viví en un convento durante un mes con los frailes capuchinos. Eso no me hace un experto ahora en frailes capuchinos, pero de cierta forma te puedo decir que hay muchas cosas que no son fáciles dentro de la orden. ¿Por qué? Porque al caracterizar a los capuchinos, esta sencillez, esta pobreza, esta humildad constante, los frailes capuchinos van a donde otras personas no quieren ir. Suben montañas, bajan cuestas, van por caminos
de trocha, viajan largas distancias, recorren muchos lugares para llevar el evangelio a personas que a veces lamentablemente no tienen la opción de escuchar el evangelio. Yo recuerdo que en mi paso por el convento, en este mes tan bonito que viví con los capuchinos, en algún momento el hermano encargado de la experiencia que estábamos viviendo ahí en el convento dijo, ¿no? Voy a escoger a 2 de los hermanos más fuertes que han venido aquí al convento para pasar por una experiencia muy fuerte que los va a llevar por caminos muy difíciles, pero que al final van a tener una recompensa de parte de Dios. Yo recuerdo mucho que dijo los 2 hermanos más fuertes. Dije, entonces yo ya me salvé. Va a ir a esta experiencia el hermano fulano y el hermano Pablo. Y todos, va, bravo, me comenzaron a aplaudir. Yo estaba muy extrañado de lo que estaba pasando porque no pensé que me iban a elegir a mí. Inmediatamente en ese momento nos dieron nuestra mochila para llevar algunas cosas para abrigarnos y una bolsa de dormir. Yo cuando vi la bolsa de dormir dije, mira, vamos a dormir en el piso. Bueno, será una experiencia, ¿no? Salimos del convento, tomamos un taxi hasta la estación de buses. Hasta ahí yo dije, bueno, va bien la experiencia. Subimos al bus. Bueno, para eso éramos 4 personas, 2 frailes capuchinos, yo y la otra persona. Subimos al bus. Como a las 9 de la noche el bus paró en un restaurante para cenar. Cenamos. Yo veía que todo estaba yendo muy bien. Dije, bueno, no sé por qué dirán eso de gente fuerte para ir a esta experiencia. Iremos a cargar cosas o algo así. Y como a las 2:30 de la mañana llegamos a un pueblo llamado Orcopampa, en Arequipa. Hacía un frío terrible. Ya ahí entendí por qué me habían dado la casaca que me habían dado. Hacía un frío terrible. Estábamos más o menos como a 4.200 metros sobre el nivel del mar. Bajamos del bus y comenzamos a caminar. Había tanta neblina que si yo alejaba mi mano para verla a distancia no la podía ver. Yo solamente podía ver en una distancia de algunos centímetros en adelante, o sea, solamente veía los pasos que estaba llegando a dar y eso es con dificultad. Pasa un camión al lado de nosotros y nos dice, hermanos, ¿a dónde van? Y el fraile encargado de la experiencia le dice, vamos a Ayo. Y el señor que estaba manejando el camión nos mira con sorpresa y dice, ¿a Ayo? Cuando yo escuché que el señor del camión dijo, ¿a Ayo? Así con esa expresión dije, su macho, ¿hasta dónde vamos a caminar ahora? Comenzamos a caminar mucho. Es la primera vez que he caminado tanto en mi vida y eso que a mí me gusta bastante caminar. Caminamos por montañas de roca volcánica, caminamos por desiertos. Eran unos paisajes espectaculares que yo no estaba disfrutando por las ampollas que me estaban saliendo en el pie y por lo cansado que era caminar tanto. Llegando más o menos las 12 del día siguiente, yo ya no podía caminar más. Estaba realmente cansado al punto de que yo caminaba y las piernas me temblaban de lo duro que había sido la caminata. No sé si en algún momento ustedes han experimentado algo así. Yo recuerdo que me senté en una piedra y dije, ya no puedo más, no puedo seguir caminando, esto es horrible, no sé qué cosa estoy haciendo acá,
yo debería irme de aquí. Ya estaba pensando todo un plan estratégico para regresarme a mi casa. Estaba muy, muy, muy cansado. Me sentía realmente derrotado en ese momento físicamente. Los dos frailes encargados de la experiencia y el amigo con el que yo había ido estaban por delante. Y ellos se sentaban a esperarme despacio hasta que yo llegara, y cuando llegaba seguían caminando y así. Yo me senté en una piedra, dije, de acá no me muevo, si pasa un carro me subo y me regreso a mi casa, yo ya no quiero ser más parte de esto. Estaba realmente enojado y cansado. Y en ese momento me ocurrió algo que yo quizás no me di lo que estaba pasando en ese momento. Estaba tan cansado y pensando en tantas cosas que no me di el impacto de lo que estaba pasando en ese momento, ¿no? Llámenlo como quieran, yo te voy a contar qué fue lo que pasó. Yo decía, no puedo, ya hasta acá nomás llegué, no puedo seguir caminando, y mientras repetía no puedo, yo escuché una voz que me dijo, ¿quién te ha dicho que no puedes? Yo en ese momento no me puse a pensar de dónde venía la voz. No me llené de interrogantes para saber qué cosa era lo que me estaba hablando. Por el contrario, yo respondí. Y yo dije, no puedo, ¿no ves que ya no puedo seguir caminando? Me duelen las piernas, horrible, no lo puedo hacer, no puedo. Y esa voz me dijo, sí puedes. Levántate que yo te voy a acompañar. En ese momento saqué fuerzas de no sé dónde y me levanté y seguí caminando. Caminé mirando hacia el suelo muy, muy, muy cansado. No recuerdo cuánto tiempo caminé hasta que levanté la vista y decía, bienvenidos al maravilloso pueblo de Ayo. Habíamos llegado a un valle que estaba a 200 metros sobre el nivel del mar, llamado Ayo, un pueblo muy, muy, muy alejado en donde los franciscanos solamente podían ir una vez al año, ya que tenían otras actividades y otros pueblos que visitar en esa provincia del Perú tan bonita que es Arequipa. Era tan pocas veces que los frailes franciscanos podían ir a ese lugar que las personas aprovechaban ese día que ellos iban para hacer su confirmación, bautizar a sus niños, casarse las parejas, hacer sus misas de difuntos. Esos días, 2 días y medio que estábamos ahí, la gente aprovechaba para hacer eso, porque iban a estar ahí los frailes. Yo nunca en mi vida he cantado, y en ese pueblo, en ese lugar, tuve que cantar para que la gente se anime en las misas. Toqué el bombo, toqué la pandereta. Recuerdo que cuando llegamos, la gente nos recibió muy bien, y habían personas que creían que yo era sacerdote, o que éramos todos sacerdotes, y nos cogían de la mano o nos besaban la mano y me decían, Padrecito, deme la bendición. Y yo en ese momento me sentía realmente impactado por lo que estaba viviendo. Se me pasó absolutamente todo el cansancio que había experimentado. Y no les quise explicar la situación y solamente los bendecía con la mano, ¿no? Con toda la mejor intención del mundo. Pasamos días maravillosos en este pueblo maravilloso de Ayo. Y ahí te puedo decir el por qué entiendo cómo la disciplina de los franciscanos es tan fuerte. Para algunos es un poco difícil. No es para todos. Porque como te digo, los franciscanos van a los lugares a donde nadie quiere ir o a donde muy poca gente va.
van a los pueblos olvidados, a los pueblos alejados, a los pueblos escondidos, recónditos. No sé si en el país donde tú vives haya, pero aquí en el Perú hay muchos. Entonces, los franciscanos tienen esa mística, ¿no? De ir a donde otras personas no van. Y cuando en parte de la historia cuenta cómo el padre Pío de Pietrelcina entra a la orden franciscana y se da cuenta que no es algo fácil, entiendo en una minúscula parte de qué más o menos se trata. Aún así, a pesar de estas rutinas de trabajo, de pobreza, de humildad, de estricta disciplina y mucho esfuerzo, al padre Pío le gusta mucho el convento, le gusta mucho cómo se siente estar ahí. El padre Pío es el sexto hijo de una familia en donde los dos hermanos mayores mueren, lamentablemente, a causa de enfermedades. San Pío de Pietrelcina no era una persona muy fuerte que digamos, o sea, no era un hombre atlético, no era un hombre de una condición corpórea alta, fuerte, fornida. Por el contrario, era un chico delgado, débil, incluso se podría decir físicamente frágil. Aparte de esto, no era una persona muy habilidosa para los estudios, no era el que sacaba los primeros puestos en la escuela. Incluso sus padres le ponen un profesor particular que no era muy bueno que digamos, era un hombre muy estricto, un hombre hasta podríamos llegar a decir malo. Pero este hombre muy estricto y para algunos malo, le enseña a leer y a escribir al padre Pío de Pietrelcina. Él se cría en un entorno muy religioso, porque su padre viaja a América para tratar de mejorar en algo la economía de su casa y les enviaba dinero a ellos constantemente. Entonces pudieron llegar a pagar este profesor particular al padre Pío de Pietrelcina para enseñarle a leer y a escribir. Entonces, cuando se va el padre del padre Pío se va a América, él se cría con su familia materna en un ambiente, en un lugar muy, muy, muy religioso, muy religioso. Entonces, desde pequeño él tuvo siempre de forma constante esta intención, estas ganas, este ímpetu por ser sacerdote. El padre Pío, cuando entra al convento, como te decía, se siente muy identificado con los carismas franciscanos y con el paso del tiempo se siente tan bien en el convento que rápidamente se vuelve sacerdote. A él lo envían al convento de San Giovanni Rotondo. Este convento de San Giovanni Rotondo es un lugar muy alejado en Italia y a diferencia de cómo otras personas podrían sentirse al comenzar sus prácticas profesionales, se podría decir de una forma, en un lugar muy alejado, San Pío de Pietrelcina se siente muy bien al ser enviado a este lugar de San Giovanni Rotondo, que es un lugar muy alejado. Inmediatamente comienza a ser muy querido por el pueblo, muy reconocido por la gente, muy activo en cuestiones religiosas, ¿no? Ustedes saben que la religión católica tiene muchas actividades como las procesiones, como algunos eventos para recaudar fondos. Hace poco nada más fue el aniversario, bueno, no el aniversario, se conmemoró la fiesta de San Pedro y San Pablo. Y ustedes saben que el lugar en donde vivo yo se llama Chorrillos. Su nombre real es San Pedro de los Chorrillos. Y la iglesia principal de este lugar Chorrillos es la iglesia San Pedro de Chorrillos. Entonces, hace poco se conmemoró la fiesta de San Pedro y San Pablo en Chorrillos.
y la iglesia principal, que queda a 2 cuadras de mi casa, hizo una gincana, un evento, conciertos para recaudar fondos, porque eso les sirve a la iglesia para ayudar a la gente pobre después. Entonces San Pío de Pietrelcina se convirtió en una persona muy, muy, muy activa en esto de las actividades religiosas. Y es ahí en San Giovanni de Rotondo que comienzan esta serie de fenómenos sobrenaturales, por llamarlo así, porque como te digo, la Iglesia Católica los llama milagros, que se convertirían en una parte importantísima de la historia que te estoy contando. Una de las cosas sobrenaturales que se podría decir que pasan con San Pío de Pietrelcina es el tema del discernimiento extraordinario. O sea, él tenía el don de saber las cosas de una forma que identificaba a quién lo quería engañar o quién le quería mentir. El don de curación. Hay muchos testimonios que afirman que hay personas que han sido curadas a partir de una intercesión del Padre Pío. El don de la bilocación. ¿Qué cosa es el don de la bilocación? Para resumírtelo de forma muy breve, el don de la bilocación se trata de estar en 2 lugares al mismo tiempo. O sea, una persona puede estar aquí ahorita conversando con nosotros, pero también puede estar en otro lugar haciendo otra cosa. Recordemos que algún santo peruano también tuvo este don, como por ejemplo San Martín de Porres. San Martín de Porres tiene en realidad en África muchas personas convertidas al catolicismo que veneran su imagen, porque se dice que San Martín de Porres tenía el don de la bilocación y llegó a estar muchas veces en África. El perfume de santidad, este olor a flores tan característico de la gente santa o de los lugares santos. Ustedes recuerdan que la semana pasada hablábamos acerca del caso real que inspiró la película del Exorcista. Ok. Una de las características de lo que sucedía con esta persona, en este lugar en donde se encontraba esta persona, es que había un olor fétido, asqueroso, horrible en el lugar, insoportable para muchos. Bueno, todo lo contrario ocurre con la gente que llega a tener este grado de santidad. El olor a santidad, el perfume de santidad, se dice que se siente como un olor a flores frescas. Pero quizás algo que lo termina siendo muy famoso y reconocido al Padre Pío de Pietrelcina es el tema de los estigmas. Como ya había explicado anteriormente, los estigmas se refieren a una especie de copia, de emulación de las heridas de Jesús en la cruz. Aparte de las 5 heridas que tenía el Padre Pío, él también tenía otras heridas, otras laceraciones en el cuerpo, que estas sí eran temporales, aparecían y desaparecían. Esto se termina convirtiendo en un tema bastante controvertido dentro de la iglesia, ya que las heridas sangraban mucho y tenían características poco usuales. La iglesia, es una idea bastante personal, es una conclusión personal, no sé si tú también la tienes, pero yo creo que la iglesia casi siempre trata de evitar los temas sobrenaturales que tienen que ver con lo físico, con lo corporal. La iglesia habla mucho acerca de la oración, la devoción, la santidad de una persona del aspecto espiritual, ¿no? Se aborda mucho el tema espiritual, pero muy poco de lo físico, de las señales físicas visibles de santidad. Es por eso que el hecho de que en 1918, en medio de la Primera Guerra Mundial,
se conociera que había un fraile relativamente joven que ha comenzado a experimentar, que ha comenzado a desarrollar, que ha comenzado a mostrar estigmas, para la iglesia de ese momento todo esto generó muchísima desconfianza. 3 años después de todo esto, el Tribunal del Santo Oficio tomó cartas en el asunto para saber qué era lo que estaba pasando con el padre Pío de Pietrelcina. ¿Por qué? Ya para este punto, mucha gente había visto ya el tema de los estigmas del padre Pío, mucha gente estaba hablando de esto, y a partir de que ustedes saben de que la gente comienza a hablar, comienza un teléfono malogrado de historias, ¿no? Ya no solamente es lo que una persona vio, sino lo que una persona cree haber visto. Entonces este teléfono malogrado, estos chismes, estas historias que cuentan unos y se las cuentan a otros y otros las repiten y las repiten, como sacarle una fotocopia a un mismo texto. En la fotocopia 1000 ya no es lo mismo, ¿no? Ya se termina distorsionando un poco. Ya para este punto donde tantas personas habían visto lo que estaba pasando con el padre Pío, sus propios hermanos en San Giovanni Rotondo, sus otros hermanos frailes, el médico que atendía a los frailes y que cada cierto tiempo iba a ver que todos estén bien, él también había testificado y había dicho que todo lo que le estaba pasando al padre Pío era real. Incluso él había visto cómo sus heridas habían sangrado tanto hasta casi llenar una taza de sangre en un solo día. Esta situación estaba llamando mucho la atención, así que el Tribunal del Santo Oficio ordena una investigación. La investigación que ordena el Tribunal del Santo Oficio debería ser radical, determinante. Y si todo era falso, todo lo que va en relación al padre Pío de Pietrelcina era falso, debería desaparecer en el acto. ¿Ustedes recuerdan, por casualidad, qué cosa era la Santa Inquisición? Esta rama del catolicismo encargada de perseguir a la gente, muchas veces que no creía en Dios, o que se le acusaba, o que se tenía sospecha de que practicaban la brujería o algún tipo de esoterismo, etcétera, y los castigaban o en algunos casos los torturaban de forma muy fea, muy fuerte. ¿Recuerdan qué cosa es la Santa Inquisición? Perfecto. El Tribunal del Santo Oficio se podría decir que era lo mismo que la Santa Inquisición, solo que más moderado. ¿Ok? Solo que más mesurado. Entonces comienza la investigación. En 1921, el padre Gemelli era médico, era una persona muy importante en el Vaticano, llega al convento para analizar al padre Pío. Para esto, los hermanos frailes capuchinos habían recibido una orden de la propia curia romana y les habían ordenado que no se les permitiera ver por ninguna condición las heridas del padre Pío. La orden fue, por ningún motivo se pueden ver las heridas que tiene el padre Pío, no se pueden enseñar los estigmas a nadie. Nadie puede ver qué cosa es lo que tiene el padre Pío, sus heridas ni nada. Cuando el padre Pío se encuentra con el padre Gemelli y el padre Gemelli le pide ver los estigmas, el padre Pío le dice, bueno, yo ahorita me estoy yendo a misa y no tengo ningún tipo de orden para poder mostrarle las heridas. No tengo orden de mis superiores de no mostrar nada.
el padre Gemelli se había adelantado al Tribunal del Santo Oficio y no había llegado con una orden para ver los estigmas. El padre Gemelli le insiste en ver los estigmas al padre Pío de Pietrelcina, pero le insiste en que por orden de sus superiores él no puede mostrar nada. En consecuencia de todo esto, el padre Gemelli afirma que lo que le sucede al padre Pío de Pietrelcina es producto de una púrpura psicógena y que en realidad el padre Pío no es un santo, sino más bien el padre Pío es una persona histérica, neurótica, que se produce él mismo los estigmas a partir de su ansiedad religiosa. Añade también el padre Gemelli que escuchó el testimonio de alguien que le vendió una botella de ácido carbólico al padre Pío de Pietrelcina, o sea, fenol, y que él concluye que a partir del ácido carbólico, el padre Pío de Pietrelcina se produce él mismo sus propios estigmas. El reporte del padre Gemelli, acordémonos que es médico, dice que todo es un fraude y que en el convento que fue a visitar no existe ningún santo. Además de todo lo que he dicho ya, dice que el padre Pío de Pietrelcina es una persona inculta, obstinada y grosera. A ver, el padre Pío, tenemos que decir esto también, no es que haya sido una persona que siempre estaba con una sonrisa de cara a cara en el rostro, o sea, no era una persona que uno podría decir que tenía una personalidad dulce. El padre Pío de Pietrelcina tenía una personalidad fuerte. Él era un hombre con una personalidad muy marcada. Muchas historias que hablan del padre Pío cuentan que él tenía la habilidad de saber si alguien lo estaba engañando, como ya les había dicho en su momento. Se sabe que el padre Pío salía del confesionario a ver la fila que estaban esperando para confesarse y de repente a alguien lo señalaba y le decía: ¡ay, tú, sal de la fila! Sal, no te pongas en la fila, sal de la fila. ¿A qué vienes a confesarte si no estás arrepentido? O salía del confesionario, se paraba, veía a alguien por la calle y le decía: ¡hey, tú, ven, te confieso! Cuando alguien llegaba a confesarse y no le llegaba a decir al padre Pío todos sus pecados, le ocultaba pecados, el padre Pío le pedía que se fuera y que regresara cuando de verdad estuviera arrepentido. El padre Pío solía molestarse mucho, pero en otras ocasiones podía ser una persona con una voz, un testimonio y un trato muy tranquilizante o muy dulce. Entonces, al parecer el padre Gemelli llevó al extremo esta personalidad fuerte del padre Pío de Pietrelcina, sintió que al no querer el padre Pío mostrarle sus heridas por orden de sus superiores, esto era un acto de rebeldía, era una majadería, era una malcriadez de parte del padre Pío, y termina diciendo todo esto, denostando un poco la labor y la sinceridad del testimonio del padre Pío. El Papa decide tener una segunda opinión de todo esto y envía al obispo Rossi. El obispo Rossi era una persona muy conocida dentro de la curia, muy querido también dentro de la curia, con mucha experiencia. Y cuando el obispo Rossi se entrevista con el padre Pío de Pietrelcina, la opinión en su reporte es totalmente diferente.
El padre Rossi dice que en San Giovanni Rotondo hay un hombre santo. Luego de estos dos veredictos diferentes el uno del otro, viene un largo proceso de 3 años de investigaciones que lamentablemente terminan por prohibirle al Padre Pío muchas cosas. No puede hacer misa pública, no puede confesar, no puede mostrar sus estigmas, no puede hablar de sus estigmas, no puede tener ningún tipo de contacto con la gente, solo puede hacer misa de forma privada dentro del convento en una capilla. Se comienza a revisar su correspondencia privada y se le comienza a acusar de muchas cosas. Pasa los siguientes más o menos 10 años en lo que sería prácticamente cautiverio. Pero para el Tribunal del Santo Oficio esto no era suficiente. Querían algo mucho más. Y querían algo mucho más porque la devoción de la gente por el Padre Pío había crecido muchísimo. A pesar de que no tenía contacto con la gente y a pesar de que estaba prácticamente recluido en el convento, la fe de la gente había crecido bastante. Por ejemplo, una mujer que estaba muy triste, muy apenada, acongojada, porque su hermana se había suicidado tirándose de un puente, busca al Padre Pío para confesarse. Y cuando llega, lo encuentra al Padre Pío afuera del convento, sentado en una piedra tomando el sol. La mujer se acerca para decirle algo y contarle al Padre Pío lo que había pasado, y el Padre Pío se levanta su cabeza y le dice: del puente al río hay tiempo suficiente para arrepentirse. Tranquila, ve a casa. ¿Qué quiere decir esto? Mucha gente cree que las personas que se suicidan, según la creencia religiosa, van al infierno inmediatamente, ¿no? Mucha gente piensa que las personas que se suicidan están prácticamente condenadas al infierno eterno, ¿no? Pero mucha gente afirma que no es así, que si uno se arrepiente en el último suspiro de su vida, puede ir al cielo. Algunos considerarán esto injusto, algunos considerarán esto fuera de lugar, algunos considerarán esto como algo sin ningún tipo de peso o lógica, pero llevándolo al punto de vista religioso, el Dios del catolicismo es un Dios muy piadoso, que tiene como premisa la salvación de la gente. Monseñor Gagliardi decide seguir con las investigaciones, muy molesto por lo que estaba pasando, y el Papa Pío XI en 1923 incluso analiza llevar a cabo con el Padre Pío algo llamado adivinis. ¿Qué cosa es el adivinis? El adivinis se aplica para quitarle todo tipo de cargo de la iglesia a una persona, sus votos, su investidura de sacerdote, para que se vuelva a convertir en un laico sin ningún tipo de responsabilidad o cargo dentro de la iglesia. Él se reúne con varios asesores a puerta cerrada. Muchos de ellos eran jerarcas de la iglesia, muchos obispos, sacerdotes muy queridos, con mucha experiencia, etc. Y todos se reúnen a analizar el caso. Fue una discusión muy fuerte, muy pesada, muy densa. Y cuando llega el Papa están todos debatiendo el caso y las posibles conclusiones a llegar a partir de todo lo que está sucediendo, ¿no? Mientras el Papa está analizando los argumentos de las personas que están exponiendo, entra un fraile capuchino con su hábito marrón, ajado,
viejito, caminando como si le dolieran los pies, un poco difícil. Se acerca al Papa, le besa la mano y le dice: por el bien de la iglesia, no permitas esto. Le pide su bendición, le besa la mano y sale. Entre los presentes ese día estaba Monseñor Gagliardi, junto con otros enemigos del Padre Pío de Pietrelcina. Todos ellos salen a llamarles la atención a los guardias que estaban afuera de este lugar donde se estaban reuniendo, por dejar entrar a este fraile franciscano a una reunión privada. Cuando le llaman la atención a los guardias y les preguntan por qué lo habían dejado entrar, los guardias se miran extraños y dicen: pero acá no ha entrado nadie. Desde que ustedes han entrado en cónclave, aquí no pasó ni salió absolutamente nadie. Pero ¿cómo que no? Si lo acabamos de ver salir, ha entrado por acá, es un fraile así chiquito, vestido de marrón, ha entrado, ha dicho 2 o 3 palabras y se ha salido. Pero los guardias dicen que no. Les preguntan incluso a otros guardias que estaban ese día ahí, pero tampoco. Ninguno ha visto a ningún fraile pasando por ahí. Monseñor Silg, que estaba ahí en medio de ese cónclave también, conversando, debatiendo acerca de esto, conocía al Padre Pío de Pietrelcina y lo reconoció. Era él. Luego de eso no se le sometió a la divinis, pero sí se le restringió todo. El Padre Pío sigue con los estigmas, sigue en el convento de San Giovanni Rotondo y los estigmas no desaparecen. Para 1930, las cosas ya habían cambiado bastante. La llegada de un nuevo papa le había permitido a San Pío de Pietrelcina volver a atender a la gente. Los estigmas, si bien continuaban junto con él, y a pesar de todas las investigaciones y todo lo que había ocurrido en torno a su caso, los estigmas permanecían. Había sido investigado, como bien sabemos hace un momento, por el Tribunal del Santo Oficio, que era algo muy parecido a la Inquisición. El tema del ácido carbólico, que supuestamente se decía que era lo que provocaba las heridas que tenía el Padre Pío de Pietrelcina. Ya para las investigaciones que se dieron posteriormente, se supo que el ácido no hacía ese tipo de heridas como las que tenía el Padre Pío de Pietrelcina en los estigmas. Cuando entrevistan al testigo que dijo que le había vendido esta botella de ácido carbólico o fenol al Padre Pío de Pietrelcina, él declara que cuando le vendió este ácido al Padre Pío, él afirmó que esto era para desinfectar jeringas. Retrocedamos un poco en el tiempo para contextualizar. En el año 1918, la fiebre española había llegado a Italia y había llegado a San Giovanni de Rotondo. Los frailes necesitaban atención médica, necesitaban medicamentos, necesitaban inyecciones que no habían en ese momento. Recordemos que San Giovanni Rotondo era un convento muy alejado, un lugar muy poco céntrico. El Padre Pío de Pietrelcina, junto con otros frailes, se encargaban de inyectar a los otros frailes y utilizaban jeringas de vidrio. Estas jeringas de vidrio requerían ser desinfectadas con ácido carbólico.
que es un producto desinfectante que no desarrolla heridas permanentes en la gente. Entonces la teoría del ácido carbólico en las heridas del Padre Pío de Pietrelcina se descartó totalmente. Para 1933, 10 años después de la investigación inquisidora que se hizo en contra del Padre Pío, él por fin comienza a respirar un poco de libertad. Podía estar de nuevo cerca de la gente, cumplir con su ministerio, pero ya la llegada de Juan XXIII no lo ayuda mucho, ya que en 1956 el Padre Pío empezaría la construcción de un hospital llamado la Casa del Alivio del Sufrimiento. Esta obra pudo ser posible por la gran ayuda de los fieles, porque se sabe que mucha gente donó mucho dinero para la construcción de este hospital. Pero ¿por qué la gente se convenció de donarle tanto dinero a la iglesia, a San Giovanni Rotondo, para que el Padre Pío se encargue de la construcción de este hospital? Porque el Padre Pío ya anteriormente había estado administrando un muy pequeño hospital que estaba ayudando a muchas personas gratuitamente, a muchas personas pobres, a curarse de sus enfermedades. Entonces los fieles dijeron, caramba, con algo más grande podríamos ayudar a muchas más personas. Entonces se donó mucho dinero. Todo esto permitió que el hospital, la Casa del Alivio del Sufrimiento, se construya en el más alto nivel. Una construcción de alta calidad, con máquinas de alta calidad, incluso con doctores que estaban ofreciendo sus servicios gratuitos para atender ahí. Y todo esto, en vez de ser de gran ayuda, termina siendo otro gran problema para el Padre Pío de Pietrelcina. ¿Pero por qué? La orden de los frailes capuchinos en ese momento habían invertido todo su dinero en un programa de inversiones conocido como el programa Jufre, que a la larga resultó siendo una total estafa. Este programa Jufre era conducido por un sujeto que decía que podía devolver hasta el 90% de ganancias en las inversiones de las personas que decidían invertir en su programa Jufre. Cuando los capuchinos escucharon esto, o sea que había esta oportunidad de inversión, le piden al Padre Pío el dinero de la construcción del hospital. Le pidieron que el dinero que había sido reunido para la construcción del hospital se designe a este fondo de inversiones para que invierta el dinero ahí. Y el Padre Pío se negó, no lo quiso hacer. Cuando sale a la luz todo este escándalo de fraude del programa Jufre, los frailes capuchinos obviamente están sin dinero, se sienten decepcionados por todo lo que ha pasado, y le piden al Padre Pío, le solicitan dinero del hospital para recuperarse. Y el Padre Pío no está muy contento de darles tampoco el dinero, porque es demasiado dinero el que le están pidiendo. La orden le está solicitando 150 millones de liras, que para ese tiempo 150 millones de liras era bastante dinero, y el Padre Pío les dice que solamente les puede dar 40, que ya era bastante dinero, era mucho dinero. El Padre Pío les da estos 40 millones de liras, y después de un tiempo la orden le vuelve a pedir más dinero, pero ya en ese momento el Padre Pío les dice que ya no lo tiene,
porque ya se invirtió en el hospital. Todo esto generaría rabia, ira, no solamente ahora en sacerdotes fuera de la orden que decían que el Padre Pío era un fraude, sino con sus hermanos dentro de la orden, sus hermanos franciscanos dentro de la orden. Entonces comienza algo que podría decirse es una cacería de brujas, ¿no? Porque todos comienzan a ver al Padre Pío de Pietrelcina como una amenaza, alguien que les quita dinero. Esta vez la intención es que se envíe al Padre Pío de Pietrelcina a un lugar lejano, que desaparezca, sacarlo totalmente de la imagen pública para que esto no continúe. Comienza ahora una segunda investigación fuerte, porque habían habido varias, pero 2 fueron muy fuertes, esta es la segunda muy fuerte, y también dolorosa para el Padre Pío, porque esta vez se le acusa de tener varias mujeres, de que él mantenía relación con varias mujeres. Se le acusa de recibir visitas sexuales 2 veces por semana de mujeres infieles, de malversar dinero, de mantener correspondencias impuras. Junto con esto, muchas otras acusaciones muy graves, muy delicadas, señalamientos muy fuertes, perversos. Se colocan micrófonos espías por todo el convento. Sacan a sus amigos, a sus conocidos con los que él había empezado en San Giovanni Rotondo y ponen a gente nueva, gente que estaba dispuesta a colaborar para poner micrófonos por todos lados. Habían micrófonos escondidos en su celda, en una ventana por la que a veces él atendía, en el confesionario. Ponen cámaras escondidas. En ese tiempo las cámaras eran prácticamente un lujo, no es como ahora que es un poco más accesible las cámaras de seguridad, pero ponen cámaras para tomarle fotografías escondidas. Incluso ya luego, cuando recopilan toda la información que supuestamente han obtenido de toda esta cacería de brujas, ellos dicen que han escuchado por los micrófonos sonidos misteriosos, conversaciones insólitas, ruidos similares a besos. Y cuando todo esto que han hecho para investigar al Padre Pío sale a la luz, se retira totalmente las acusaciones y todos vuelven a sus conventos. Cabe mencionar, y esto es muy importante para la historia, que muchos de estos sacerdotes o religiosos con diferentes cargos que comenzaron esta campaña de desprestigio, estas investigaciones, estas acusaciones contra el Padre Pío, luego fueron acusados de cosas muy fuertes. Cosas tan fuertes como, por ejemplo, la pederastia, actividades de índole sexual violento, sodomía, masoquismo y un largo etcétera que ya no quisiera comentar. Y todo esto les costó ser destituidos de la iglesia. Al Padre Pío nunca se le probó nada de estas acusaciones. Y a partir de que esto sale a la luz pública y se terminan las investigaciones, se le vuelve a permitir hacer misa, confesar y continuar con sus actividades.
lo habían perseguido por segunda vez de esta manera tan fuerte, y esta vez había sido la propia orden franciscana por no darles un dinero que ellos mismos habían perdido en una mala inversión. Cuando todo esto, como te digo, sale a la luz, ya para ese tiempo se había cambiado de papado. Entra el Papa Pablo VI, restituye al Padre Pío en todas sus tareas, en su ministerio, pero eso sí, le pide algo. Le dice que de ahora en adelante, todo lo que tenga que ver con el hospital de alivio al sufrimiento sea entregado a la iglesia, para que sea la iglesia quien administre todo lo que tiene que ver con el hospital y no los capuchinos. El Padre Pío de Pietrelcina fue espiado, analizado, fotografiado, observado por psiquiatras, por médicos, por psicólogos, por gente encargada o con cargos que tienen que ver con la salud. Estuvo constantemente bajo observación, como para llegar a pensar que todo lo que tiene que ver con él fue un fraude. Porque en estos casos de fraude, en algún momento de la investigación alguien descubre algo, alguien nota, ve algo, y la verdad termina saliendo a la luz tarde o temprano. Pero esto nunca ocurrió con el Padre Pío. Ahora que te he contado más o menos toda la historia de cómo fue perseguido, de cómo fue constantemente tratado de sacar de carrera, te voy a comentar algunos de los hechos, vuelvo y repito, quizás sobrenaturales, milagrosos. A algunas personas que no creen en nada o creen en otras cosas podrían decir hasta paranormales, que tienen que ver con el Padre Pío. En 1905, el coro del convento se estaba preparando para la misa. El Padre Pío estaba en preparación para ser fraile. Y por un momento se queda como que mirando a algo y se queda petrificado y pasmado mirando ese algo y no se mueve. Parece como si hubiera sido desconectado, desenchufado de la realidad, como si no estuviera ahí. Cuando reacciona, cuando vuelve en sí, habla con su guía espiritual mientras todos lo están escuchando y le dice que acaba de tener una visión bastante rara. Le dice que por un momento sintió que estaba en otro lugar, y el haber estado, o sea, que había estado físicamente en el coro, en el convento, pero a la vez parte de él estuvo en otro lugar diferente. Sintió que estuvo en un jardín de una casa donde había una mujer que salía corriendo y de repente se caía delante de él, y él veía que esta mujer estaba embarazada. Él la ayudaba a dar a luz y cogía a la bebé, porque era mujer la bebé, y se la daba en brazos. Pero de pronto veía a él hacia el segundo piso y veía a una persona agonizando, un hombre que en el segundo piso estaba muriendo. De pronto tiene una visión de la Virgen María, y la Virgen María le dice: esta es una piedra preciosa en bruto. Te encargo a ti que la pulas y la hagas brillar en mi nombre por todo el mundo. La verás luego en San Giovanni, pero antes la verás en San Pedro. Años después de este acontecimiento, para esto todos los otros frailes que estaban en preparación, al igual que el Padre Pío y el mismo asesor espiritual, se quedan asombrados por la visión que ha tenido el Padre Pío. Todos toman nota de esto, y años después, una jovencita llamada Giovanna Risani Bosche
tenía un gran conflicto, tenía una gran crisis de fe. Su madre era una mujer muy acaudalada que tenía mucho dinero y vivían cerca de Vencia, en un lugar llamado Udine. Tenía 17 años más o menos esta chica y acude a la Catedral de San Pedro en Roma. Pide hablar con uno de los sacerdotes, pero el guardián de la iglesia le dice: ya estamos cerrando, es un poquito tarde, ya los sacerdotes no están atendiendo, venga usted el día de mañana. La chica se molesta un poco, ¿no? Porque dice: caramba, estoy teniendo una crisis de fe, me hubiera gustado hablar con un sacerdote. Cuando se da vuelta para regresarse a su casa, ve a un monje capuchino y él le hace una señal para que se acerque, para que vaya a confesarse. La mujer llega, se sienta en el confesionario y hablan durante mucho rato con el fraile. Hablan y hablan de muchas cosas. Ella le pregunta y le dice cosas y el fraile le contesta. Este fraile le da la absolución y cuando sale ella del confesionario, está esperando al fraile para despedirse de él, pero no sale. Ella lo espera por un largo rato, ve que no sale del confesionario y se acerca al confesionario para tratar de hablar con él un momento para despedirse, ¿no? Por la conversación tan bonita que acababan de tener. Y cuando abre la puerta no había nadie dentro del confesionario. Ella se queda un poco extrañada porque dice: ¿qué pasó? Entonces, ¿con quién he estado confesándome? ¿Quién ha sido la persona con la que he estado hablando por horas? Bueno, esta chica deja el asunto ahí, se va del confesionario y al año siguiente llega a San Giovanni Rotondo y visita a un fraile del que ha escuchado, porque ya, como te había dicho, las personas en torno al Padre Pío lo reconocían a partir de las cosas que le pasaban, como los estigmas. Va a San Giovanni Rotondo y visita a un fraile del que había escuchado que era prácticamente un santo, ¿no? Cuando lo ve se asombra porque es el mismo fraile que había visto un año anterior confesándola y que ella había estado esperando para que saludarlo, para despedirse de él. Era él, estaba en San Giovanni Rotondo. Ella le pregunta: hermano, ¿usted era él? Y él le dice: no creas todo lo que ves, pero me dio gusto volver a verte. Esta señorita termina un poco confundida, no sabe si estar alegre o asombrada por lo que está pasando, así que se va a su casa. Habla con su madre, llamada Leonilde, y le cuenta todo lo que ha pasado en ese tiempo, ¿no? Incluido la historia de este fraile. Incluso le dice: mira, tengo aquí una foto del fraile. Y cuando le enseña la foto a Leonilde, Leonilde casi se desmaya, la madre de esta chica, porque se da cuenta de que este fraile había sido el mismo fraile que la había ayudado a ella a dar a luz cuando había estado en el jardín, en Udine, cuando ella, su hija, había nacido. Cabe resaltar que el padre Pío de Pietrelcina nunca había salido de San Giovanni Rotondo. ¿Qué había ocurrido? ¿Una bilocación? En muchos momentos de la vida del padre Pío de Pietrelcina se han reportado estos sucesos de bilocación, de estar en dos lugares al mismo tiempo. Por ejemplo, en 1917, el ejército italiano había perdido la batalla de Caporetto. Se le señaló como culpable de la pérdida de la batalla de Caporetto al general Luigi Cardona. Habían dicho: tú tienes la culpa, toda la vida contigo, mira cuánta gente ha muerto y todo por tu culpa. La derrota en realidad no había sido culpa del general Cardona, pero le estaban echando la culpa a él.
El general, ya cansado y deprimido por todo el cargomontón que le estaban haciendo, decide entrar a su habitación, le dice a sus guardias que no le permitan el ingreso a nadie y decide quitarse la vida con su arma. Escribe una nota póstuma y se prepara para quitarse la vida. Cuando se lleva el arma a la cabeza, se da cuenta por el rabillo del ojo que acababa de entrar a su habitación un fraile. Él, que está a punto de darse un tiro, baja el arma, muy molesto, voltea, va al fraile y le dice: ¿y a usted quién lo dejó entrar acá? Y el fraile le dice: no es muy buena idea hacer eso. Lo vamos a necesitar mucho cuando acabe la guerra. El general, molestísimo, le dice: oiga, le estoy preguntando, ¿quién lo ha dejado entrar? El fraile le dice: eso no importa. Usted hágame caso. Lo vamos a necesitar mucho cuando termine la guerra. Guarde eso. El general guarda el arma y ve salir al fraile. Cuando el general sale a llamarle la atención a sus guardias por haber dejado entrar a ese fraile, ocurre lo mismo que ocurrió aquella vez con el Papa. Los guardias dicen: pero general, aquí no entró nadie. No entró nadie aquí. Estamos aquí parados hace rato y el único que entró fue usted. Pasa el tiempo y efectivamente el general Cardona termina siendo un personaje muy importante, no solamente en la reconstrucción del ejército, sino también en la reconstrucción del país golpeado por la guerra. Fue muy apreciado, muy condecorado y muy querido por todos. La mujer del general era muy religiosa y 2 años después de estos acontecimientos, la mujer le pide al general que la acompañe porque ha escuchado que en un convento alejado de Italia llamado San Giovanni Rotondo hay un fraile santo. Cuando llegan al convento, se topan con el fraile queda mirando al general y sonríe, y en ese momento le da una palmada en el hombro y le dice: qué nochecita aquella, general, qué nochecita aquella, y se va. El general se queda temblando, ya que lo reconoce y se da cuenta que era el mismo fraile que 2 años atrás le había impedido tomar la fatídica decisión de quitarse la vida. Otra cosa que ocurre con el Padre Pío, mucho más allá de la bilocación y mucho más allá de los estigmas, era el olor, el aroma. La gente que lo persiguió y lo acusó durante mucho tiempo decían que él compraba grandes cantidades de perfume para constantemente oler a flores, pero todos sabemos que el olor del perfume y el olor de las flores frescas son totalmente diferentes. Por más que un perfume tenga todos los químicos posibles y tenga todos los aromas posibles hechos en un laboratorio, jamás llega a tener el mismo aroma que las flores frescas. Y a esto olía el Padre Pío y sus heridas a flores frescas. No olía mal. Sabía también las cosas que ocurrirían a futuro. Una vez un sacerdote polaco lo visitó, un sacerdote llamado Karol Wojtyła Kołczorowska. Antes de retirarse, después de hablar por mucho rato con el Padre Pío, le regala una crucecita, le da la bendición y le dice: cuando seas papa vas a hacer grandes cosas. Aquel sacerdote, Karol Wojtyła Kołczorowska, se convertiría después en el Papa Juan Pablo II. Otra de las cosas que se dicen del Padre Pío, y sonrío porque me imagino que tú también vas a sonreír cuando te cuente esto, es que el Padre Pío levitaba.
aviadores americanos de la Fuerza Aérea Conjunta de los Estados Unidos junto con otros países tenían una base en Sicilia. Una en Sicilia y una en Perugia. Y ellos contaban historias muy raras del Padre Pío de Pietrelcina porque decían que a finales de la Segunda Guerra Mundial se llegó a detectar que cerca de San Giovanni Rotondo había un arsenal alemán escondido lleno de municiones, armas y etc. Se decide bombardear toda la zona que tenía que ver incluso con San Giovanni Rotondo, pero ninguno de los ataques tuvo éxito. Las bombas caían en las montañas, caían en los campos, pero ninguno caía en el poblado. Los jefes de aquel grupo conjunto de aviación, que incluían pilotos ingleses, pilotos canadienses, norteamericanos, italianos, etc., decían que veían un fraile cuando ellos estaban en pleno vuelo. Decían que cuando se acercaban a San Giovanni Rotondo había un fraile en el aire, vestido de marrón, que les hacía señales con las manos y luego de esto sus aparatos ya no servían. Les hacía una señal con las manos para que se vayan, para que no tiren las bombas. Incluso el general Bob Curry escucha, encargado de toda la situación, escucha los testimonios de sus aviadores e incluso él es testigo de lo mismo. Él ve al fraile volador. En 1945, ya cuando la guerra ha terminado, muchos de estos aviadores, de estos pilotos, eran católicos y deciden visitar San Giovanni Rotondo. Entre ellos incluso entre ese grupo estaba el general Curry. Y ahí ven que el fraile que habían visto en el cielo volando, haciendo señales con las manos para que no bombardearan San Giovanni Rotondo, era el Padre Pío. Los estigmas del Padre Pío duraron 50 años abiertos, sin descomponerse, sin necrotizarse, sin expeder ningún tipo de mal olor. Incluso en 1923 se le colocan al Padre Pío unas vendas especiales en las manos, porque estas vendas tenían un sello de seguridad para que cualquier persona que intentara quitar las vendas por alguna razón, para curar las heridas, rompa el sello y se den cuenta ahí que en realidad las heridas eran limpiadas constantemente, habían sido manipuladas. Dejan las vendas con el Padre Pío durante un mes. Cuando los enviados del Santo Oficio le sacan las vendas al Padre Pío, se dan cuenta que las heridas ni se cerraron, ni se necrotizaron, incluso parecían sanas, como si constantemente las hubieran estado limpiando, y el sello está completamente entero, no se había roto. Te había mencionado que se había descartado totalmente el uso del ácido fenol, porque de haber sido así, de haber sido el Padre Pío el que se causaba él mismo las propias heridas, el ácido fenol no solamente hubiera hecho una herida en la piel, sino también hubiera involucrado hueso, hubiera involucrado nervio, hubiera involucrado músculo, que hubiera hecho difícil la movilidad de las manos. Acordémonos que el Padre Pío celebraba misa y de forma bastante constante. Y no solamente eso, muy aparte de sus actividades normales, ¿no? Y él podía utilizar naturalmente sus manos, no tenía problema con eso. No tenía problema con la movilidad. Durante la última misa que celebra el Padre Pío de Pietrelcina, antes de morir,
Y esto quizás es un argumento que utilizan mucho las personas no creyentes o que tratan de desacreditar la historia del Padre Pío. Esta última misa la utilizan mucho, pero ¿por qué? Porque el Padre Pío de Pietrelcina, durante la última misa que realiza antes de morir, no tiene heridas. No tiene heridas en las manos, no tiene heridas en los pies. Es más, no tiene marcas. No tiene cicatrices. El día anterior las heridas habían estado ahí. Él tuvo esas heridas el día anterior, pero el día que celebra su última misa antes de fallecer, no las tenía. Nosotros sabemos muy bien, creo que todos en algún momento nos hemos hecho una herida, que las heridas, por más pequeñas que sean, a veces tienen un tiempo de cicatrización. Las heridas no sanan de un día para otro. Y si son heridas grandes, las heridas dejan huella, dejan marca, dejan una cicatriz. En muchos casos, cicatrices muy difíciles de quitar. Imagínate cicatrices para heridas como llagas en las manos, en los pies, en el costado. Pero el Padre Pío de Pietrelcina no tenía nada. Es más, cuando él fallece, se toman fotografías de sus pies, de sus manos, de su costado y no tenía nada. El Padre Pío había sido perseguido durante años. Habían dicho que estas heridas se habían hecho con ácido. Incluso algunos afirmaban que él se las había hecho con un punzón. ¿A qué me refiero con esto? Que la gente que estaba en contra y decía que el Padre Pío era un fraude, afirmaban que sí tenía heridas. O sea, no decían las heridas son mentira. Se las pinta de un color o se pone algo ahí, no. Ellos sí afirmaban que existían heridas. Lo que no afirmaban eran que estas eran milagrosas y eran estigmas. Decían que se las hacía con otra cosa. Entonces, ¿qué pasó con esas heridas que supuestamente él se las autoinfligía? ¿Por qué no le quedaron huella ni cicatriz de las heridas? Mucha gente dio testimonio del poder de curación que tenía el Padre Pío de Pietrelcina, entre ellos el Papa Juan Pablo II. Él en algún momento declara y dice que una amiga suya, una doctora polaca llamada Wanda, que había estado en un campo de concentración nazi y que había sobrevivido para convertirse en una gran mujer con unos bellos hijos, tenía 4, le detectan de pronto un cáncer terminal en la garganta. Prácticamente le dicen que va a morir. Juan Pablo II le envía una carta al Padre Pío pidiéndole oración. En ese momento, Juan Pablo II, Karol Wojtyła Komorowska, todavía era sacerdote. No tenía la influencia que tiene un papa, ni en el mundo ni en la iglesia. Solamente era un sacerdote en ese momento. Le envía esta carta al Padre Pío y 3 días después la mujer está curada del cáncer a la garganta. Existe también la historia de una niña de Estados Unidos que nació con un defecto congénito en las vías urinarias. A esta niña le habían extirpado la vejiga, que a decir verdad, una operación como esa es prácticamente condenar a muerte a una niña. Aún así, la madre la sube a un avión y la lleva a San Giovanni Rotondo.
en 1964. Estando en San Giovanni Rotondo, en una de estas salidas del Padre Pío, ella trata de acercársela al Padre Pío para que el Padre Pío rece por ella. Y había tanta gente alrededor que el Padre Pío solamente pasa saludando, no la ve. Vuelve al día siguiente lo mismo y otra vez lo mismo. Hay demasiada gente, no se la puede acercar. Al tercer día, el Padre Pío logra acercarse a la niña y le toca la cabeza. Y le dice a la madre, va a estar muy bien. De regreso a los Estados Unidos, la niña comienza a recuperarse y ocurre algo extraño que la medicina no puede explicar muy bien. Es un caso de regeneración de tejidos. La niña había desarrollado una semivejiga que con el tiempo se terminó desarrollando y terminó siendo funcional. San Pío de Pietrelcina puede ser para algunos un fraude. A pesar de todas las cosas que te he mencionado que ocurrieron alrededor, puede continuar siendo para algunos un fraude, pero algo, porque no estoy aquí, como te dije al principio, para tratar de convencerte de nada, pero algo que deberíamos tomar en cuenta antes de sacar un análisis es ¿por qué? ¿Por qué Dios, si es que tú crees en Él, decide compartir sus heridas con un hombre? Permite que a este hombre con el que comparte sus heridas sea juzgado, acusado, señalado, mientan para acusarlo, y que a raíz de toda esta persecución, todos estos señalamientos que se hacen en torno a él, esta persona sufra y mantenga la convicción de seguir teniendo estas heridas de Cristo con él. Ustedes se preguntarán, ¿no? Pablo, ¿y por qué hoy has tocado el tema del Padre Pío de Pietrelcina en Historias para no dormir? Yo quería presentar dos escenarios, ¿no? El primero, los estigmas como un hecho sobrenatural que no se puede explicar, o que muy poca gente puede explicar, o que no se le encuentra ningún tipo de explicación razonable, médica, a que algo así ocurre en las personas. El estigma como un fenómeno paranormal o sobrenatural. La persecución a una persona que está experimentando este fenómeno sobrenatural, y cómo este fenómeno sobrenatural, como los estigmas, arrastra en una persona otros fenómenos sobrenaturales, como la bilocación, como la levitación, como el don para conocer el futuro. Si nosotros estuviéramos hablando de otra persona que no fuera un santo, estaríamos diciendo, este es un caso, no sé, de posesión, este es un caso de un ser de otro planeta o algo así. Pero date cuenta que los santos, que tienen una conexión con el Dios en el que algunos creemos, terminan haciendo cosas maravillosas para el bien de la humanidad. No te quiero convencer de nada que tenga que ver con el Padre Pío de Pietrelcina o San Pío de Pietrelcina.
solamente te vine a presentar las pruebas y el caso para que a las finales tú saques tus propias conclusiones. Y muy bien. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos, gracias por ser parte del podcast del pueblo en Historias para no dormir. El Historias para no dormir un poco religioso, ¿no? El Historias para no dormir un poco hoy, un poco que tiene que ver con la fe. Porque como te digo, quizás si escucháramos esta historia y que no tenga que ver con un santo, inmediatamente la relacionaríamos con otra cosa, ¿no? Quiero enviarle un fuerte saludo, un gran abrazo a María Cadena, que nos dejó un bonito comentario en el último caso del exorcismo, la historia de la historia real que inspiró la película del exorcista, que a la gente le ha gustado mucho. Un fuerte abrazo, María Cadena, gracias por estar aquí y por dejar tus comentarios. Raquel Arias, que es mi madre, que me deja un bonito comentario también, que ha escuchado el podcast y parece que le ha gustado mucho. Alberto Edmundo Dávila, que siempre sus mensajes son motivadores y te dan esa sensación de que estás haciendo las cosas bien. Gracias, Alberto. Jessica López, con su gran sonrisa contagiante, que siempre está con nosotros dejándonos tan bonitos mensajes y que siempre es la primera en llegar y la última en irse. Jessica, gracias. También está por ahí Veroca Cova, que nos dejó un comentario en la investigación que hicimos de la mujer vampiro de Barranco. Raúl 195, gracias por tu bonito comentario, querido amigo. De verdad, agradezco mucho que seas parte del podcast. Y a todos ustedes que escuchan el podcast del pueblo, Habla Pablo, y que comparten con nosotros, que dejan sus bonitos comentarios, les pido, por favor, déjennos temas de los que ustedes quieran que nosotros hablemos, que quieran investigar, que quieran que sepan una investigación sobre esto. La verdad que sus comentarios y su retroalimentación es muy importante porque yo tengo una lista en donde tomo en cuenta todas las recomendaciones que ustedes me dan y tomo en cuenta todos los temas que ustedes quisieran que toquemos en el podcast. Entonces, por favor, dejen en sus comentarios los temas que ustedes quieran escuchar en el podcast para anotarlos y tocarlos en una futura sesión del podcast Habla Pablo, el podcast del pueblo. Quizás en un par de semanas estaremos haciendo un en vivo, ¿ah? ¿Qué les parece? Quizás un domingo, ¿no? Para compartir, para conversar un poco. ¿Les gustaría? ¿Se unirían al en vivo? Déjenmelo saber, por favor, en los comentarios. Y también déjenme saber qué opinan de este caso. ¿Qué opinan del Padre Pío de Pietrelcina? ¿Qué opinan de todo lo que se dice de él? ¿Habían escuchado de él antes? ¿Habían escuchado de la Orden de los Franciscanos? ¿Conocían este caso? ¿Conocían la historia? ¿Creen que es real o creen que es mentira? Todo eso me gustaría conocerlo en los comentarios. Los voy a estar leyendo muy atentamente. Recuerda, por favor, que si tú quieres que tu historia para no dormir salga en el podcast, envíala a nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Habla Pablo, en Instagram como hablapablo.podcast. Puedes enviar un correo si no quieres a podcasthablapablo@gmail.com y enviarnos tu historia por audio, por video, por foto, escrita o como quieras, y tu historia para no dormir va a salir en el podcast del pueblo. Recuerda, por favor, estoy un poco con unas molestias en la garganta, disculpen. Es el cambio de clima loco en nuestra Lima, que es tan loca. Hoy mientras grabo esto había salido sol incluso. Recuerda, por favor, que nosotros no hacemos este contenido para asustarte, para que te vayas a dormir con miedo, sino por el contrario, para acompañarte. Si tú estás pasando por una mala situación, por un día malo, un día feo, un día quizás que no ha sido muy provechoso, muy bueno para ti, quédate con nosotros. Acompáñate del podcast, escucha el podcast, deja por un rato
a un costado ese problema que te tiene tan afectado, lleno de ansiedad, no puedes dormir bien, duermes pocas horas, no quieres ni comer, tienes que ir al trabajo y tienes que hacer lo mismo todos los días, ya estás cansado, tienes muy poco tiempo para descansar y estás con toda esa carga encima de ti. Deja eso por un momento, pon el podcast, distráete un rato, ríete, apunta cosas, aprende cosas que quizás no sabías y despeja tu mente por un momento. No te digo que te olvides del problema, déjalo a un lado por un rato, quédate con nosotros, acompáñate del podcast y te vas a dar cuenta que cuando termine te vas a sentir diferente. A veces hay que darse un respiro. A veces no es bueno sobrecargarse y sobrepensar sobre el problema que estás teniendo. A veces es bueno dejar descansar un poco la mente para pensar luego con claridad. Si nos pones antes de dormir, muchas gracias. Si nos pones cuando te despiertas, muchas gracias. Si nos pones mientras estás haciendo tus actividades de la casa, muchas gracias. Si nos pones cuando te estás yendo a un lugar, gracias. Aprecio muchísimo eso, no sabes cuánto. Me da mucho gusto saber que te acompaño. Me da mucho gusto saber que el objetivo principal del podcast, que es acompañarte, resulta. Se obtiene. Da frutos, da resultado. Ese es el objetivo del podcast, acompañarte. Acompáñate de nosotros, que nosotros nos gusta muchísimo acompañarnos de ti. Esto fue Habla Pablo, el podcast del pueblo en su sección Historias para no dormir. El Padre Pío de Pietrelcina. ¿Santo o una persona que se apasionó tanto por la religión que terminó haciéndose él mismo heridas? ¿Qué crees tú? Yo ya saqué mis propias conclusiones. Voy a leer las tuyas. Hasta luego. Quiero enviar un agradecimiento especial a todas aquellas personas que se han suscrito al canal mediante el botón unirse, a las personas que nos envían donativos cuando el podcast está saliendo en vivo mediante su superchat y todas aquellas personas que están comenzando a donarnos mediante el código QR. Gracias a ustedes vamos a poder realizar más investigaciones, comprar nuevos equipos y apoyarnos para poder sacar adelante este bonito proyecto. Muchísimas gracias.